Pregunta, ¿te imaginas viajando, dejando atrás tu país y dejándolo todo por el único motivo de perseguir ese sueño de vivir la experiencia? Dejar atrás familia, dejar atrás amigos, dejar atrás quizá trabajos o incluso tu propia casa. Y la verdad es que quizá en perspectiva hasta puede sonar un poco lógico y razonable, ¿verdad? Digo, querer emigrar para poder vivir una vida mejor o por el simple hecho de quizá vivir la experiencia. ¿Qué pasa si resulta ser que ese vamos a ver cómo nos va ya no dejan de ser días, meses y se transforman en años? Vivir la experiencia no solo se reduce a vivir momentos, sino que cuando vas más allá tomas decisiones que definen tu futuro. Pasar de Villa Alemana a Zagreb, pasar de trabajos como ejecutivo de cuentas en banco a ser cabin crew para una aerolínea. Bueno, mi nombre es Josh Grosdanich, tengo 33 años, soy ingeniero comercial de profesión y junto con mi esposa Iva, que en este momento no está, tomamos la decisión hace 3 años de venir a vivir una experiencia transformadora. Y lo digo en todo sentido. Tomamos la decisión de poner nuestras vidas en 4 maletas. De hecho están allá atrás, detrás de la escalera. Y con fe, dar el salto hacia lo inseguro. O mejor dicho, hacia un propósito. Para poder introducir así como el video. ¿Qué pasó, bebé? ¿Qué pasó? Ya, bebé, estamos acá. En este primer video, nuestra intención, más allá de presentarnos, es decirte la verdad. Cuesta. No solamente en lo económico, que de por sí ya son muchísimas lucas, dinero para los que no son de Chile, sino también en lo emocional, estar lejos de tanta gente, cultural, de lenguaje incluso. Pero también entender que si las cosas se hacen con orden, resultan. Para entender cómo llegamos acá a Zagreb, hay que remontarnos hacia un par de años atrás. Como se dieron cuenta, mi apellido es croata y es por la sencilla razón de que mi papá era croata. Por lo cual ya sé lo que van a decir. Por supuesto que las cosas se van a hacer mucho más fáciles, ¿cierto? Y la respuesta es... depende. La diáspora croata en Chile es bastante grande, pero la verdad es que la mayoría de nuestros amigos que viven acá no son croatas. No están acá en Croacia por descendencia, sino por muchas otras razones. Trabajos, estudios, encontrar un lugar en el mundo. Y sí, nuestro caso es que tenemos descendencia croata. Honestamente, resulta que la cercanía con Croacia, de hecho, tampoco es tanta. No es muy estrecha. De hecho, al contrario, mi querido papá, que descansa en Dios, por muchos motivos que ahora yo entiendo, decidió no transmitirnos ese apego por Croacia. La verdad es que razones sobran. Y no emito un juicio de valor por si hizo bien o si hizo mal. O si fue o no fue la mejor decisión. Pero lo que yo sí puedo decir es que yo viví gran parte de mi vida en Chile, específicamente en Villa Alemana, la B por A, y orgulloso de nuestra hermosa tierra llena de contrastes. Sin entrar en mayor detalle, la cosa es que nosotros somos chilenos y pese a tener descendencia y pasaportes croatas, sí sentimos un cariño y un sentido de pertenencia enorme hacia esta tierra. Nos encantan de verdad muchas cosas de acá. Pero decir que sentimos y vivimos Croacia, yo creo que la verdadera respuesta es que nunca vamos a sentir que somos o pertenecemos aquí o allá, de donde sea, porque uno se hace lo suficientemente peregrino para ser de ninguna parte del todo y de todas partes un poco. Una referencia a Jorge Drexler, muy buen cantante. Volviendo al punto, en mi caso es que la ciudadanía la tuve antes de venir acá a Croacia. Y sí, podemos hablar en otro video acerca de cómo es la obtención de la ciudadanía, que creo que ya mucha información debe haber. Hay muchos canales en YouTube muy buenos que explican cómo. Pero honestamente, mi caso fue bastante más fácil, ya que al ser primera generación solamente necesité un par de papeles. No así como en el caso de Iva, que el trámite duró 1 año y medio casi, ya viviendo acá, que se supone que es mucho más fácil que hacer los trámites en Chile. Ahora, hay facilidades para los descendientes y la verdad es que Croacia tiene un plan muy fuerte con respecto al retorno de la diáspora, que apuntan hacia ellos y tienen beneficios por montón. En fin, volviendo a cómo llegamos acá, en mi caso yo trabajé como ejecutivo de cuenta en banco. No los voy a mencionar y la verdad es que debo decir que realmente no fueron tan buenas experiencias. Y en el caso de Iva, ella trabajó como dentista. Habíamos tenido muchos logros personales a través de estos 3 años que ya llevábamos casados. Y la vida en Chile la verdad es que era bastante buena.
Pero siempre nos preguntamos qué pasaría si diéramos el gran salto de ir hacia otro país. Y resultó ser que justo después de recibir mi ciudadanía, iba a estar viendo puestos para Croacia o viendo información general, y justo apareció un grupo de redes sociales que hablaban acerca de las becas de estudio de la lengua. Se llama así, de hecho, específicamente becas de estudio y aprendizaje del idioma croata en Croacia, que yo sé que mucha gente lo ha escuchado y ha sabido. El más conocido acá en Zagreb es el Croaticum. Y de hecho, esto no se limita para la gente que es descendiente de croatas, pero sí obviamente ayuda en la ponderación para la decisión final. Pero se puede postular también como amigos de la diáspora o del pueblo croata. Para hablar un poquito acerca de esta beca, muy breve, te permite dar la posibilidad por un semestre de poder aprender el idioma. Te dan los recursos académicos en la universidad, obtienes tu certificación del idioma y te puede incluir hasta alojamiento en un dormitorio estudiantil, comida subvencionada, algo de dinero al final del semestre también, y considerando que hay 6 niveles estándares, con solamente las becas puedes subsistir por 3 años como mínimo estando acá. Obviamente en el periodo de verano esto para y ahí tienes que buscar trabajo, pero la verdad es que como es un país muy turístico, trabajos siempre van a haber. Bueno, finalmente hicimos la postulación desde Chile a mediados del 2022 y la verdad es que quedamos, así que tuvimos que armar coraje para poder juntar la plata, venderlo todo y preparar el viaje a la aventura. Esos meses la verdad es que corrimos, seguimos de hecho trabajando, pero también teníamos un viaje que coordinar y cosas y muchas cosas por dejar. También nos pasaron muchas cosas para poder juntar el dinero, milagros incluso. Dinero que llegaba para poder cubrir los pasajes, algunas estadías y otras cosas. Y cuento corto, como decimos en Chile, llegamos, lo logramos. Y de repente nos encontramos en este lugar en donde no conocíamos el idioma, costumbres totalmente diferentes y solamente con el apoyo del uno y del otro. Y esto me lleva, yo creo que al punto más importante. Porque muy seguido vemos en las redes sociales que son espacios de mucho brillo, glamour, felicidad. Sobre todo cuando hablamos de viajes, comidas, es genial, es bacán, ¿verdad? Pero emigrar la verdad es que es un proceso muy difícil. Y difícil en todo sentido. Significa tener tus papeles para apostillar, tener un colchón real de dinero. Significa entender que los primeros pasos van a costar. Significa también que los primeros meses van a ser de una total burocracia y mucha frustración. Pero yo diría que haciendo las cosas en orden, hasta el caos se vuelve manejable. Y la meta se puede hacer realidad. Muchos tienen la intención de poder dar el primer paso hacia nuevos proyectos. Y la verdad es que incluso con este canal nosotros estamos dando un paso más también. Hacia algo impensado. Vencer el miedo, la frustración, la comodidad. Y el qué dirán, por supuesto que da vergüenza. Pero si nosotros podemos hacerlo y pudimos llegando acá, yo creo que muchos de ustedes también van a poder. En nuestro caso, y no voy a dejar de decir esto nunca, nuestra esperanza y nuestro destino nosotros creemos que no es casualidad. Todo lo dejamos en manos de Dios. Y no hay decisión que no hayamos tomado en el camino en que no lo hayamos considerado al primero. Y no, la verdad es que mi intención no es evangelizar. O bueno, puede ser que sí. Pero sí creo que es el pilar fundamental que hemos tomado en todas las decisiones y en todos los pasos que hemos seguido. Muchas experiencias hemos vivido acá. Agrandamos nuestra familia. Tenemos de hecho una chiquitita. Tenemos amigos de todas partes del mundo. Y cuando digo de todas partes del mundo, estoy hablando de Asia, de África, Norteamérica, de muchas partes. Tengo, de hecho yo, un trabajo impensado en las alturas. Y cuando digo en las alturas, es literal. Compramos un terreno por €1. Eso yo creo que puede ser para otro capítulo. Salimos incluso en las noticias. Y por supuesto que muchas cosas son materiales. Y muchas cosas incluso ya no van a estar. Puede que las perdamos. Pero en nuestro caso seguimos poniendo a Dios primero que todo. Y yo creo que eso ha sido nuestra clave para poder tener éxito. Porque incluso cuando no tenemos el éxito, lo tenemos a Él y eso es todo. Y de esto va a tratar el canal, de mostrarles nuestra vida real acá en Croacia, en Europa, los secretos y curiosidades también que puedan haber. Por supuesto, consejos muy honestos también, sobre todo para las personas que quizás estén pensando en dar el gran salto. Pero también vamos a viajar, vamos a conocer. De hecho, hay muchos lugares que también hemos ido y lo hemos grabado, pero la verdad es que por un tema de calidad, yo creo, no lo hemos subido. Pero dijimos, ¿por qué no ahora? ¿Por qué no dar el primer paso ahora? Así que solamente pedirles que se puedan suscribir. Nunca pensé que iba a estar diciendo esto, pero suscríbanse al canal, o acá o allá, no sé dónde, a lo mismo. Porque lo que queremos hacer es transmitirle, y esto lo hacemos de verdad con mucho cariño, y la verdad también nos sirve a nosotros para poder tener un recuerdo de cómo fueron nuestros inicios y cómo partimos, y yo sé que a mucha gente también le va a servir esto, totalmente. Así que un beso, un abrazo a todos también en Chile, a nuestros amigos, nuestra familia. Esperamos
todo su apoyo. Y bienvenidos a Croacia y bienvenidos a Europa. En croata se dice Dobrodošli u Hrvatsku y Dobrodošli u Europu. Y espero que disfruten. Uživajte.